Bienvenidos a JTC, una agencia de viajes para toda la familia. Un lugar donde todo está bien organizado, pero hoy nos enfocaremos en las oficinas donde nuestro protagonista, Ohara, recibe el encargo de revisar el estado de varios hoteles. Sin embargo, al no ser muy expresivo, su jefa termina regañándolo por ser tan distraído. Pero en realidad, Ohara no era despistado, simplemente siempre se quedaba rezagado en las conversaciones, lo que le hacía sentir que también se estaba quedando atrás en la vida. Una de sus compañeras le entregó unos papeles, pero no pudo agradecerle como le hubiera gustado. Se dio cuenta de que Hoji lo miraba fijamente y pensó que era porque un holgazán. Ese mismo día, al volver a casa, preparó su cena y la de su gatita Kama. Mientras cenaban, le contó lo que había pasado en el trabajo con Hoji. A pesar de llevar 4 años trabajando en la empresa, aún no entendía cómo no dejarían de molestarlo. Luego, cuando se disponía a ver la tele, su gatita se acurrucó a su lado, algo que le gustaba porque le hace sentir que ganaba tiempo de vida. Al día siguiente tocaba la jornada de limpieza, pero como Ohara estaba bostezando, noté que Hoji lo miraba otra vez. Esto lo intimidó y lo hizo limpiar mucho más rápido. Hoji, por su parte, no lo hacía a propósito, simplemente su mirada siempre era fija y no solía expresar sus sentimientos. Las personas malinterpretaban su seriedad creyendo que estaba enojada, cuando en realidad le gustaba sonreír sin motivo, ni tampoco creía que valiera la pena explicar su forma de ser. Esa noche Hoji pasó por una librería y compró un atlas. Lo que le alegró mucho al llegar a casa, se emocionó porque finalmente tenía tiempo para estudiar sus mapas, una de sus grandes pasiones. Pero al día siguiente en la oficina tuvieron una reunión importante. La oficina central les había pedido que se enfocaran en Alaska, una región con un gran potencial turístico. Como parte del plan, debían nombrar un gerente para esas oficinas, lo que preocupó a todos ya que significa dejar atrás a sus familias. La empresa solo consideraba a solteros y Ohara, preocupado por su gatita, preguntó si eso lo descalificaba. Su jefa dejó claro que esa no era una excusa válida, pero para tranquilizarlos les dio un año para que alguien se ofreciera como voluntario. Más tarde algunos compañeros comentaron que no les hacía gracia la idea de ir a Alaska, recordando que otro colega había sido enviado a Tahití y llevaba ya 10 años allá. A una compañera se le ocurrió la idea de casarse, aunque todos sabían que no era tan sencillo. Para Ohara la situación era aún más difícil, ya que no tenía amigos, y mucho menos estaba en condiciones de pensar en casarse. Mientras tanto, Hoji también lo veía complicado, porque si ya le costaba interactuar con la gente en su entorno actual, hacerlo en Alaska sería un poco peor. Aunque le fascinaba observar el mundo a través de los mapas, sabía que la vida real en Alaska no era parte de ella, sobre todo por el frío. Al día siguiente, Ohara llevó a su gatita al veterinario y por casualidad se encontró con Hoji. Intentando no ponerse nervioso, decidió hablarle y le comentó que planeaba renunciar el lunes. Hoji, sorprendida, le preguntó si lo hacía por su gatita. Ohara lo confirmó explicando que la había adoptado porque otros gatos callejeros la maltrataban, y ahora que ella estaba ganando confianza, no podía abandonarla. Además, no tenía nadie que pudiera cuidarla, ya que siempre había sido una persona poco sociable. Entonces, Hoji le pidió que esperara, y con una pregunta inesperada le preguntó si quería casarse con ella. Aunque la propuesta fue sorpresiva, Hoji no esperaba una respuesta inmediata. Le explicó que sería un matrimonio por conveniencia, ya que ella tampoco quería ir a Alaska, y no podía negarse si la elegían. Sabía que Ohara estaba en la misma situación por su gato, y si se casaban la empresa los dejaría quedarse, ya que priorizarían a los solteros para el traslado. Aunque un principio a Ohara le pareció una muy buena idea, rápidamente la descartó, recordando que apenas habían intercambiado unas cuantas palabras entre ellos. Hoji en su interior se sentía culpable por lo que había dicho, pero ya no podía dar marcha atrás. Aún así, Ohara quería saber si su plan realmente funcionaría, y ella lo confirmó asegurándole que ambos pasaban desapercibidos y que aunque la noticia se mencionara en el trabajo, nadie la cuestionaría. Además, la filial no abriría hasta dentro de un año, y para entonces todos habrán olvidado su matrimonio, por lo que no serán seleccionados. Con el paso del tiempo, todo se calmaría y podían fingir que nunca nada ocurrió. Para Ohara, esto era ideal, ya que así podría conservar su trabajo y quedarse con Kama, por lo que aceptó la propuesta. Esto suena una típica historia de amor. Bueno, veamos. Hoji entonces le pidió que se reunieran en la entrada de la oficina al día siguiente para contarle a Kurokawa sobre su matrimonio. Ella se encargaría de todos los detalles, ya que al ser quien propuso la idea, sentía que debía hacerlo sola. Para Ohara todo parecía más una reunión de negocios y no podía imaginar que Hoji fuera una persona tan atrevida. Al día siguiente, Kurokawa quedó sorprendida al enterarse de la noticia, pero aunque Hoji prefería que no se generaran rumores, Kurokawa los felicitó
felicitó por su matrimonio. Dijo que ambos eran muy introvertidos, pero los veía como una buena pareja. Les aseguró que los apoyaría en lo que necesitaran, aunque tenía trabajo por hacer. La primera parte del plan había salido a la perfección, por lo que Hong-hee le pidió a Ohara que no se preocupara, ya que ella se encargaría del resto. Así el día continuó con normalidad, aunque cada vez que Ohara veía a Hong-hee, ambos se sonrojaban. En ese momento, Kurokawa le asignó un trabajo a Ohara y pidió que Hong-hee lo ayudara para terminar más rápido. Un poco más tarde, cuando terminaron su tarea, la jefa le pidió a Ohara que llevara unos papeles a una reunión en un restaurante italiano. Al llegar, lo recibieron con una fiesta sorpresa organizada por sus compañeros. Celebrando su compromiso, sin escapatoria, Hong-hee decidió seguirles la corriente, mostrando la mayor emoción posible. Aunque necesitaba un momento para prepararse, mientras tanto, a Ohara lo bombardeaban con preguntas sobre cuánto tiempo llevaban saliendo y cómo se habían conocido. Una de las compañeras le comentó a la jefa que el matrimonio repentino era algo sospechoso, algo que Kurokawa ya sospechaba, creyendo que quizá estaban esperando un bebé. A pesar del acoso de preguntas, Ohara quería irse, pero antes de hacerlo, Hong-hee decidió agradecer a todos cantando una canción en el karaoke. Sin embargo, lo hizo de una manera tan inexpresiva que terminó quitándole la emoción al momento. Para Ohara, sin embargo, ella se veía como una heroína. Más tarde, Hong-hee, un poco mareada, decidió que sería la última vez que cantaría en un karaoke. En ese momento, tropezó y cayó en los brazos de Ohara, algo que la avergonzó tanto que se marchó apresuradamente. Muriendo de vergüenza, Ohara, por su parte, solo pudo lamentarse por no haberle agradecido por salvarlo y por no haberla acompañado a cantar en dúo. Se sentía como un hombre lamentable. Al día siguiente vemos a Hong-hee cerca del mar. Anteriormente le había explicado a Ohara que necesitaba crear una historia de cómo se conocieron y cómo él le propuso matrimonio. Él estuvo de acuerdo y Hong-hee le pidió que llenara un formulario, ya que como tenían el día libre, ella iba a recopilar la información. Fue a Yokohama para planear su primera cita y la propuesta de matrimonio. Al revisar la información de Ohara, descubrió que él tenía 24 años. 2 menos que ella, pero al intentar imaginar la situación se dio cuenta de que ni siquiera podía recordar bien su rostro, a pesar de haber trabajado 2 años juntos. Eso le hizo sentir fría y despistada, creyendo que su plan no funcionaría y que estaba causando molestias a Ohara, pero como ya no podía echarse atrás y los problemas solo crecerían, se preguntaba qué hacer. En ese momento escuchó a Ohara, quien le pidió que lo dejara ayudar a crear su historia de amor, algo que hizo que Hong-hee se sonrojara. Mientras estaban en la rueda de la fortuna, a pesar de que no le gustaba, había algo que Hong-hee quería hacer. Ohara se sentía fuera de lugar, creyendo que no debería haber ido, pero entonces notó el agradable aroma que emanaba de ella. Hong-hee le mostró las fotos que había tomado y además compró anillos de compromiso para hacer más convincente su historia. Ohara se dio cuenta de que Hong-hee no estaba consciente de la situación, pero ella le pidió que pensara en unas buenas palabras para su propuesta de matrimonio. Ya que estaban en un lugar romántico, aunque Ohara se sentía avergonzado, no se le ocurría nada que decir y no quería decir algo aburrido. Hong-hee notó que lo estaba presionando demasiado, pero fue entonces cuando a Ohara se le ocurre la frase «Cásate conmigo, por favor». Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente, entendiendo lo poderosas que eran, pero no fue capaz de decirlas, y se disculpó con ella, mintiendo que aún no tenía nada claro, pero prometió pensar en algo más tarde. Hong-hee no se preocupó, ya que apreciaba la hermosa vista y estaba contenta de hacer cosas como si llevara una vida normal. Le pidió a Ohara que pensara bien sus palabras, ya que lo esperaría el tiempo que fuera necesario. Vemos quien está realmente inquieta es Kama la gatita, pues está jugando bastante con la ropa que tenía su dueño. Con todo esto, nuestra protagonista reflexiona sobre que quizás el atuendo que llevaba aquel día haya quedado impregnado con el aroma de Honyori. Además, está considerando ponerse el anillo. También recordaba todo lo que sucedió en la cita, especialmente en cómo no pudo expresar esas simples palabras que le causaron un nudo en la garganta. También recuerda lo cerca que estuvo de ella. Por cierto, intentó ponerse el anillo, pero no lo logró. En un cambio de escenas, nos encontramos en la playa donde Honyori está fascinada con el lugar, rodeada de todo lo que le hace feliz, pero aunque quizás lo oculte un poco para que no la vean raro, realmente se ve una sonrisa en ella. Esa semana fue bastante complicada por todo el tema de la boda, la fiesta y esas cosas. De hecho, todo es más enredado de lo que se había imaginado.
Sin embargo, a pesar de todo, hay que disfrutar el momento. Justo antes de seguir disfrutando su día, recibe un mensaje de alguien llamado Ritsu, quien le dice que está en Tokio. Lo único que Honjoji responde es que ya está afuera y espera que él se la pase bien. Todo esto, claro, después de hacer unas cuantas respiraciones para tomar valor. Después de eso, solo podemos ver cómo ella desea que la deje tranquila. Más tarde, de regreso con Ohara, él contempla el anillo y reflexiona sobre lo responsable que es dejar todo en manos de Honjoji, pero se arma de valor para ponerse el anillo. Al llevarlo consigo, siente que puede lograr cualquier cosa y hará lo posible para ser un marido ejemplar para Honjoji. De repente, suena su teléfono con un número desconocido. Al contestar, escucha una voz distorsionada que le dice que ya sabe todo lo que existe entre Honjoji y él. Sabe que es una farsa y de hecho, los amenaza con mandarlos a ellos a Alaska. Al día siguiente, antes de entrar al trabajo, hablan sobre lo ocurrido y se preguntan quién podría haber sido, ya que saben que es alguien de la oficina, pues saben que conoce todo sobre Alaska. Sin embargo, antes de seguir con sus especulaciones, un compañero de Ohara le pide un momento para hablar, y Honda le propone ir a su casa de noche, lo cual despierta sospechas para todos. Pero para que todo parezca normal, Honjoji y nuestro querido protagonista recibirán a Gonda en su hogar. Aunque fue algo arriesgado, ambos harán lo posible para que no pase nada. Más tarde en casa, Ohara habla con Kama y le pide permiso para que sus visitas estén tranquilas. Aunque lo beneficia a ella, termina chantajeándolo con comida. Cuando llegó Honjoji, trajo todo para camuflajear la casa con cosas que deberían tener las parejas. Y vaya que tenía todo planeado. Además de que Kama no molestaría porque estaba encerrado en el cuarto que siempre está. Después de arreglar todo, revisaron sus perfiles y recordaron cómo se conocieron, además de tomarse una foto juntos. En un momento de calma, comentan cómo todo se siente como si estuvieran preparando algo para el festival de la escuela, como ambos hacían el papel del árbol. De hecho, para ellos era un papel bastante profundo. Unos momentos después sonó el timbre. Era Gonda con sus compañeros de trabajo, sí, porque trajo a dos más. Al comenzar la reunión, nuestro protagonista estaba algo nervioso, pero todo esto ya estaba planeado, así que le pregunta a Gonda de qué quería hablarle, a lo que Gonda le responde que necesita consejos sobre cómo conseguir novia, ya que él también quiere casarse, pero nadie parece fijarse en él. De hecho, Kensuke menciona que está en 7 aplicaciones de citas para ver si consigue algo, pues no ha tenido suerte. Básicamente no sale ni en rifa de este muchacho, aunque le moleste un poco porque Komiya está escuchando todo. Para evitar el momento incómodo, Kensuke y Gonda comienzan a ver las fotos de los enamorados y lo interrogan de sobre cómo conoció a Honjoji. Antes de que continúen con el interrogatorio, Honjoji llega con botanas y la noche sigue fluyendo, además de que ven a Honjoji sonreír por primera vez. Después de unas cuantas copitas, nuestra enamorada se va al baño, y es el momento perfecto para que Gonda le siga preguntando, pero Ohara le responde que también le gustaría que alguien le enseñara, pues realmente no sabe qué decir, además de que se siente algo confundido porque ahora está rodeado de gente, lo que le hace cuestionarse si el matrimonio es para tanto. Para él, es solo un anillo y un compromiso. Por ello, no cambiará nada en absoluto. Sin embargo, eso no sirvió de mucho, ya que todos siguen felices por él. De hecho, se lo hacen notar. Al final, antes de irse, Gonda le confiesa a Ohara que desea conquistar a Komiya y le pide ayuda para eso. Después de todo, lo que Gonda quería era solo un consejo. Ahora ya solas con Honjoji, le dice que lo entiende, y todo lo que ha dicho lo entiende a la perfección. Y en ese momento, es la primera charla que tienen con sentido y conexión. De hecho, cuando hablan sobre lo que brilla, o sea, de lo que aman, o esas emociones que tienen cuando hacen lo que más les gusta, cada uno dice lo que quiere. Para Ohara, es estar con Kama. Para Honjoji, son los mapas. Al final, cuando hacen lo que más aman, todos brillan, aunque no lo crean. Y en ese instante, parecía haber algo. Sin embargo, Honjoji se tenía que ir. Mientras se separaban, comenzaba a sentir algo, pero saben que todo es una farsa y no deben hacerse ideas tontas. Al día siguiente, mientras Honjoji organizaba algunas cosas en la oficina, llega un cliente interesado por un plan de vacaciones. En este punto, Honjoji no es muy buena atendiendo a los clientes. De hecho, ya tiene bastante tiempo desde que no lo hacía, pero al ver que hay mucha gente, decide atenderlo. Así que cuando se sienta con el señor Oichi Ohara, se presenta y le explica por qué está allí, mencionándole que su hijo se iba a casar. Como no sabía nada al respecto, quería confirmarlo. Todo esto hace que las cosas se compliquen más, pues ahora sus padres están involucrados. Sin obtener respuesta, el señor Koichi le entrega un presente a Honjoji sin saber que ella será la esposa de su hijo.
pues al final Honjoji no le dijo nada, simplemente estaba pensando en el problema en que se habían metido. Después de entrar y buscar a Ohara, se da cuenta de que él está fuera, así que tras reflexionar un buen rato, Honjoji sale a buscar al padre de su futuro esposo. Afortunadamente lo encuentra afuera. Cuando lo encuentra, solo escucha que su hijo traerá ruina a la familia, así que Honjoji le dice que citará a su hijo en una cafetería para que puedan hablar. Aunque el señor se renegaba un poquito, al final Honjoji lo convenció. Ahora estamos en la cafetería, y tras pensar un poco, Honjoji le pregunta al padre de Ohara a qué se refiere con que su hijo traerá ruina a la familia. El señor Koichi le explica las tradiciones de su pueblo, donde básicamente se debe hacer una gran fiesta, además de los regalos de compromiso, y que todo eso es muy importante para que todo salga a la perfección. Y como es el hijo mayor de la familia, pues tiene que hacer todo tal y como es, ya que si no lo hace, traerá deshonra a la familia. En un cambio de escenas, Ohara ve el mensaje de Honjoji informándole que está con su padre y que lo espera en la cafetería Z. Continuando con el problema entre Honjoji y el padre de Ohara, este último finalmente llegó al lugar. Antes de hablar con su padre, Honjoji quería tratar algunos asuntos privados con él. Cuando estuvieron a solas, la chica le contó todo lo que había conversado con su padre. Le explicó que se enteró de la boda y fue a buscarlo, pero no sabía de dónde había sacado toda la información. Suponía que él aún no se daba cuenta de que ella estaba involucrada. Por eso Ohara quería disculparse con Honjoji, aclarando que todo había sido un malentendido. Justo cuando Ohara se disponía a hablar con su padre, este lo detuvo a notar que Honjoji aún estaba con ellos. La chica pensaba que no podía simplemente retirarse, ya que ella misma había iniciado la mentira. Aún así, el señor Koichi se disculpó con ella, diciendo que la historia que contaba era bastante aburrida, pero para Honjoji no era aburrida en absoluto, pues entendía cómo eran las bodas en su pueblo, donde toda la comunidad celebraba. Sin embargo, el señor le explicó que eso era cosa del pasado. Ahora las bodas eran más simples y apenas había matrimonios en el pueblo, ya que la población estaba disminuyendo, siendo una zona rural y algo monótona. La mayoría de los jóvenes preferían irse a la ciudad. A pesar de esto, para Honjoji era algo especial, ya que sabía que la caldera tenía una buena red de trenes, según había visto en sus mapas. Al mostrárselo al señor, este recordó con nostalgia cómo llevaba a sus hijos a ver pasar los trenes. Una buena época, ya que mientras esperaban los trenes solían atrapar ranas en los arrozales, y Ohara era todo un experto en eso. Esto intrigó a Honjoji, quien no esperaba que él fuera tan travieso. El señor también recordaba bien esos tiempos, pues siempre había una brisa fresca y atardeceres hermosos en los arrozales. Pero a medida que la gente fue abandonando el pueblo, el lugar se volvió terreno salvaje y algo típico en la vida rural. Por eso el señor Koichi quería proteger el lugar donde nació. Honjoji entendió esto perfectamente, pues cualquier lugar en el que uno pase mucho tiempo termina convirtiéndose en un hogar. Ohara también lo comprendía, pero ya estaba cansado de que su padre le echara en cara todo lo relacionado con las bodas y la vida en el campo. Fue entonces cuando su padre reveló que había escuchado rumores sobre la boda en el JTC de Kumamoto. Esto sorprendió a ambos, pues no imaginaban que los rumores hubieran llegado tan lejos. Justo cuando el señor estaba por mencionar el nombre de la prometida, Ohara lo interrumpió mencionando que el fin de semana iría a Aso para hablar más a fondo sobre ese tema. Tras esto, su padre se despidió y al verlo tan deprimido, Honjoji quiso saber si iría con su familia, a lo que él respondió afirmativamente, ya que tenía otros asuntos que tratar con ellos. Honjoji comprendió entonces que la situación había empeorado y no quería involucrarse más en problemas familiares. Esa misma tarde, Kurokawa buscó a Ohara para pedirle que actuara como asistente, ya que la princesa de Lichburgo estaba de visita en el país y quería hacer turismo de incógnito. La empresa de Kurokawa fue seleccionada para guiarla en Tokio, y pensaron en Ohara para el puesto porque la princesa era conocida por tener una preferencia por los hombres y siempre viajaba con asistentes masculinos. Aunque había otros interesados, Kurokawa sabía que muchos de ellos solo querían pasar un buen rato con la princesa, mientras que Ohara, al estar comprometido, parece ser una opción segura. Además, Lichburgo representaba un buen mercado para la agencia, y dependían de que todo saliera bien. Toda la oficina había escuchado los rumores de que Ohara sería el guía de la princesa, y le estaba analizando sus gustos para crear un buen plan. No entendía por qué lo habían elegido a él, sobre todo porque hacía años que no ejercía como guía. Además, la princesa solía asistir a grandes fiestas y eventos, algo que estaba lejos de lo que él solía hacer. Con tantas cosas en la cabeza, Ohara sentía que iba a explotar. A lo lejos, Honjoji lo observó, notando lo abrumado que estaba. Quiso ayudarlo, pero se dio cuenta de que no debía entrometerse en sus asuntos, aunque no entendía por qué se sentía así últimamente. Yo sí sé por qué. Te estás enamorando, Honjoji. Al día siguiente, Ohara estaba esperando a la princesa cuando escuchó una voz que le preguntaba si era su asistente. Se presentó como Claudia, lo que desconcertó a Ohara, quien esperaba que ella bajara de uno de esos autos lujosos. La princesa, algo nerviosa, intentó pronunciar algunas palabras en japonés, pero no lo logró. Ohara comprendió que como su guía debía calmarla, así que le habló en su idioma y se presentó.
presentó, asegurándole que sería un placer acompañarla. Claudia quería irse lo antes posible, pero O'Hara le preguntó si ninguno de esos hombres vendría con ellos. Ella negó con la cabeza, explicando que en ese momento no era la princesa, sino solo Claudia, y que no quería volver a hablar del tema. O'Hara comprendió que había empezado mal, así que se concentró en planear un buen recorrido. Al preguntarle a dónde quería ir, ella mencionó que deseaba conocer un lugar maravilloso. Aunque notó que no tenía un buen plan en mente, para él no era un problema, ya que tenía varias ideas anotadas. Iniciaron su recorrido visitando un templo cercano con las estatuas de gatos, que representaban prosperidad económica y lazos conyugales. Esto fascinó a la princesa, quien no paraba de tomar fotos. O'Hara lo había previsto, ya que sabía por sus redes sociales que ella era amante de los gatos. Pasaron por Caminarimón, pero la princesa no le prestó mucha atención, lo que confirmó a O'Hara que no le interesaban las atracciones turísticas convencionales. Más tarde recibió una llamada de Kurokawa, quien le preguntó dónde estaba, ya que no encontraban a la princesa. O'Hara le explicó la situación asegurándole que ella estaba con él, aunque Kurokawa no estaba seguro de si todo iba a ir bien. Aún así, O'Hara llevó a la princesa a lugares bastante interesantes, como la zona de béisbol y a pescar. Todo esto la hizo divertirse tanto que empezó a ver lo fascinante que era Tokio. Por eso esperaba que el próximo destino fuera aún mejor. Fue entonces cuando O'Hara decidió hacer su último movimiento dentro de su plan. Aunque no estaba seguro de si era lo correcto, le preguntó a la princesa si quería ir a un lugar alto, a lo que ella asumió que se refería a una torre turística, pero O'Hara negó con la cabeza, ya que era algo diferente. La llevó a la azotea de una escuela. Claudia estaba fascinada ya que había visto anime desde niña y le encantaban esas vistas que le traían recuerdos de su infancia. O'Hara entendió que muchos extranjeros sentían nostalgia por las cosas que crecieron viendo en el anime. Para complementar la experiencia, le preparó un lindo uniforme escolar tipo cosplay, aunque no esperaba que ella se lo pusiera de inmediato. Mientras tanto, en las oficinas pensaron que la visita con la princesa se estaba extendiendo demasiado y asumieron que O'Hara la había llevado a otro lugar, ya que los rumores sobre ella circulaban por todos lados. Gonjoji escuchó todo, pero no le dio importancia, pues no le importaba lo que hicieran, ya que O'Hara no era su pareja. Ella solo estaba investigando un poco más sobre la princesa, nada más. Por otro lado, O'Hara y la princesa seguían pasándola bien, pero al ver que oscurecía decidieron regresar. Claudia le agradeció a O'Hara por darle uno de los mejores días de su vida, aunque él no creía que fuera para tanto. Se sentía aliviado de que todo hubiera salido bien. Justo en ese momento, la princesa le pidió un último favor, que la acompañara a su casa. Esto dejó a O'Hara sin palabras. De vuelta con Gonjoji, ella se encontraba fuera de la casa de O'Hara, sin entender por qué había ido hasta ahí. Ni siquiera ella misma comprendía lo que estaba pasando. Fue con la intención de dejarle un pequeño regalo, pero como no sabía si él estaba ocupado, pensó en dejárselo en su buzón. Sin embargo, al ver que no cabía, no supo qué hacer. Se sentía extraña estando ahí parada, por lo que decidió dejarlo en la puerta para que él supiera que era para él. Fue entonces cuando notó que la luz estaba encendida. De repente escuchó una voz femenina proveniente del interior del apartamento. Quiso asomarse, pero se detuvo, recordando que no era apropiado espiar. Aún así, cuando se estaba yendo, no pudo evitar volver y echar un vistazo. Se dio cuenta de que O'Hara estaba con la princesa, y ambos llevaban cosplay. En ese momento recordó todos los rumores que había oído en la oficina sobre la princesa. Aunque intentó no sacar conclusiones apresuradas, se negaba a creer lo peor, ya que suponía que todo era por motivos turísticos. Pero justo cuando la princesa notó que alguien los estaba espiando, no encontraron a nadie, ya que Gonjoji se había escondido. Mientras se iba, se sentía molesta de que O'Hara no le hubiera dicho nada, y asumió que lo habían obligado a llevar a la princesa. Sin embargo, no entendía por qué sus pensamientos giraban en torno a él, al punto de costarle procesar lo que sentía. Amiga, te estás enamorando. Eso es lo que está pasando. Cuando Claudia estaba a punto de abrir el lugar donde estaba Kama, O'Hara intentó detenerla, pero Kama la atacó. En ese preciso momento, Gonjoji entró y los encontró en una situación bastante incómoda. O'Hara nervioso le preguntó qué hacía ahí, pero ni ella lo sabía con certeza. Le pidió que dejara de complicar las cosas y que no volviera a meter a otra mujer en su apartamento, a lo que O'Hara accedió. Por su parte, Claudia estaba emocionada de conocer al fin a Gonjoji, ya que tenía mensajes de O'Hara intentando contactar con ella. La princesa deseaba conocerla. Gonjoji se disculpó por todos los malentendidos y sobre todo por haber entrado sin permiso a la casa. Moría de vergüenza. O'Hara recordó entonces que la princesa le había hecho un último pedido, pero él se había negado ya que estaba comprometido. Solo accedió si Gonjoji estaba presente y Claudia admiraba lo fiel que era O'Hara. Finalmente la princesa explicó cómo entendía lo que era una pareja normal, ya que estaba considerando dejar de ser de la realeza. Tenía a alguien con quien le había jurado compartir su vida. Les mostró una foto de Mari, quien era su verdadero amor.
aunque su posición como princesa lo obligaba a casarse por el bien de su país. Con los años, empezó a cuestionarse el verdadero significado del matrimonio, y dio cuenta de que aunque no se casara, eso no cambiaría nada para su país o su gente. Quería disfrutar los años junto a la persona que amaba. Ese deseo de compartir la vida con alguien a quien amas de verdad le parecía puro y sincero, y comparó ese sentimiento con el que compartían Ohara y Honjoji, describiéndolos como una pareja adorable como sacada de un cuento de hadas. Les inspiraba amor y valentía. La princesa mencionó que a menudo se rodeaba de hombres para serle fiel a Mari, aunque le molestaban los rumores de que era fácil. Algún día les gustaría ser feliz como Ohara y Honjoji, no como princesa, sino como persona. De nuevo, les agradeció por el día tan maravilloso que habían tenido. Cuando la princesa se fue, Ohara decidió no contarle nada sobre su pequeña mentira, ya que no iba a cambiar su perspectiva. Honjoji, por su parte, volvió a disculparse por todo, pero Ohara estaba más interesado en saber por qué había ido a su casa, ya que ni siquiera le respondía a los mensajes. Fue entonces cuando ella le dio un pequeño regalo, una piedra en forma de rana. Se le ocurrió dársela porque su papá le había hablado de las colecciones que él tenía, y Honjoji coleccionaba piedras. A pesar de la vergüenza que sentía por todo lo que había pasado, se despidió rápidamente, deseando llegar a su casa y olvidarlo todo. Ohara, por su parte, pensó que los regalos de Honjoji siempre eran tiernos y decidió guardar la piedra en un lugar especial. En este nuevo día vemos a Ohara con su particular manera de cepillar a Kama. Mientras tanto, recibe varios mensajes de su hermana incrédula de que él se fuera a casar y preguntando si es que su esposa lo iba a acompañar a la visita. Ohara lo encontraba bastante interesante, sobre todo porque al no responder le enviaba más y más mensajes. Ese fin de semana planeaba ir a su casa para contar toda la verdad, aunque no le hacía mucha ilusión. Temía que todo esto empeorara. El regalo que le hizo Honjoji le hizo recordar las palabras de la princesa, quien los veía como una pareja adorable. Sin embargo, Ohara se disculpaba con ella en su mente, ya que no tenían ese tipo de relación, aunque no entendía por qué le alegraba tanto un presente de ese tipo. También se preguntaba por qué había ido a su casa esa noche. Suponía que estaba afectando sus planes y por eso decidió ser más responsable en sus acciones, pensando en el bienestar de ambos. Al día siguiente en la oficina, Honjoji seguía sin poder mirar a los ojos a Ohara, debido a todo lo que había pasado previamente. No entendía por qué sus pensamientos no lo dejaban relajarse. Además, tenía curiosidad por saber si Ohara iría al viaje, pero estaba demasiado nerviosa para preguntárselo. Honda, sin querer, mencionó que Ohara se iría de viaje, lo que hizo que todos en la oficina se enteraran. Esto generó sospechas en Honjoji, quien se preguntaba cómo Honda había obtenido esa información. Aún así, la chica no quería interferir en los planes de Ohara, aunque la ponía muy nerviosa pensar en lo que podría suceder. Finalmente, Ohara explicó a todos que su viaje era solo para resolver ciertos asuntos, y se acercó a Honjoji para tranquilizarla. Sin embargo, en ese instante, ella recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, era la misma voz que conocía su secreto. Esta persona asumía que irían al viaje como pareja, pues lo estaba vigilando todo el tiempo, colocándonos en una situación bastante delicada. Al día siguiente, Ohara llevó a Kama a una veterinaria donde ya la conocían bien a la gatita. Aún así, iban a cuidarla con esmero. Conscientes de que nadie más podría hacerlo, debo admitir que Kama estaba bastante asustada por el lugar, mientras Ohara, por otro lado, se mostraba pensativo, especialmente porque ahora Honjoji era quien había recibido la llamada, lo que los obliga a viajar juntos a su pueblo natal. No sabía qué estaba planeando el desconocido, pero decidió enfrentar un problema a la vez. El primero era hablar con su familia para que le siguieran la corriente y no dijeran nada en su trabajo. Así podrían seguir fingiendo que el viaje era para presentar a su pareja. Por eso pensó que tendría que reservar una habitación de hotel, ya que sería raro regresar el mismo día. Al ver los gastos que tendría que afrontar, se volvió a estresar, pues estaba al borde de quedarse sin nada. La doctora, al notar su expresión, intentó averiguar si todo estaba bien, aunque no comprendía del todo lo que sucedía, y solo pudo ofrecerle unas palabras de ánimo. Al salir, Ohara observó lo extraña que era la veterinaria, pero sabía que todo lo hacía por Kama, aunque su plan también involucra a Honjoji, así que decidió hacerlo por el bien de los tres. Mientras tanto, Honjoji miraba uno de sus mapas, más tranquila al saber que iría con Ohara, aunque debía disculparse. No sabía cómo hacerlo y le daba vueltas al asunto en su cabeza, por eso decidió prepararse para el viaje. Al revisar su armario no estaba seguro de qué ponerse, hasta que recordó un consejo que le dio su madre cuando era pequeño. Debía confiar más en sí misma para elegir su ropa, porque siendo tan inteligente, lo que le gustara sería muy adecuado. Al día siguiente, Ohara esperaba a Honjoji y cuando ella llegó la vio muy linda con un hermoso vestido, lo que lo dejó boquiabierto. Para él, ese era su modo viajera. Subieron al avión y aunque solo iban de viaje para ocultar un secreto, al ver a Honjoji parecía que realmente iba a conocer a sus suegros. En la mente de Honjoji, la duda sobre su atuendo seguía presente. No sabía si era la vestimenta correcta, ya que no tenía claro qué usar para una
ocasión en la que debían contar toda la verdad. Ohara, queriendo romper el hielo, le preguntó si había estado antes en Kumamoto. Ella respondió afirmativamente, aunque de manera nerviosa. Le costaba a Ohara iniciar una conversación, así que Honjoji, para cambiar el tema, le preguntó si quería saber más sobre su familia, ya que él había hablado mucho de la suya, pero ella no le había contado nada. Aunque Ohara no quería presionarla, Honjoji no lo veía así, ya que consideraba el tema bastante común. Por eso, él aceptó con un poco de vergüenza. Sin embargo, Honjoji no supo por dónde empezar, ya que le parecía un tema algo complicado. Ohara, curioso, le preguntó sobre su infancia, y Honjoji le comentó que no fue muy diferente de lo que él ya sabía. De niña siempre llevaba consigo su libro de mapas. Su padre estaba ausente y su madre solía viajar por trabajo, por lo que pasaba mucho tiempo sola en casa. A pesar de esto, no lo veía como un problema, ya que se cuidaba a sí misma y disfrutaba de sus mapas, pues le resultaban relajantes en sus momentos de soledad. Honjoji solía usar dos muñecas para acompañar sus mapas cada vez que encontraba un lugar interesante. Una representa a su madre y la otra representa a ella misma. Con esas figuritas jugaba a viajar por diferentes sitios junto a su madre, incluso al monte Fuji. Esa tarde su tía la llamó para disculparse por no haber llegado a tiempo. Aunque Honjoji ya había comido, su tía creía que su mamá debía pasar más tiempo en casa, pero Honjoji no se sentía sola. Al contrario, apreciaba el esfuerzo de su madre y ella se encargaba de la casa. Siempre se divertía jugando con sus muñecas, y gracias a su imaginación podía verse en las ciudades que soñaba visitar, lo que la emocionaba al pensar estar junto a su madre. Honjoji pensaba que su historia era aburrida, pero Ohara no lo creía de esa manera. Al llegar a su pueblo, Honjoji estaba decidida a que todo saliera bien. De repente se encontraron con una anciana, la abuela paterna de Ohara. Estaba cerca del aeropuerto porque iba a entregar unos melones. La abuela se ofreció a llevarlos a casa. Mientras tanto, en la casa de Ohara, su familia lo esperaba con ansias. Su padre iba a visitar a su madre para ayudar con los envíos, y las hermanas de Ohara estaban confundidas por no haber sabido nada sobre una boda, suponiendo que él había guardado silencio por miedo. De vuelta con Ohara, su abuelita le preguntó sobre el motivo de su visita y la chica que lo acompañaba. Honjoji se presentó como su compañera de trabajo, pero la abuela le elogió por lo hermosa que era y recordó que su nieto se iba a casar. Suponiendo que era con la chica que lo acompañaba, Honjoji explicó que todo era una mentira, que no se casarían, algo que Ohara confirmó dejando a su abuela sin palabras. A pesar de todo, los llevó a su casa, pues quería que Ohara le ayudara a empacar unos melones para enviarlos. También le ofreció a Honjoji un poco de fruta, ya que en la misma casa la cultivaban. Mencionó que su esposo se había lastimado en la espalda, algo que Ohara ayudaría a solucionar mientras su abuela iba a cosechar más melones. Honjoji, al ver que Ohara estaría ocupado, decidió acompañar a la abuelita para ayudarla, aunque no tuviera experiencia. La abuelita le sugirió que primero se cambiara. En el invernadero, la abuelita le enseñó a Honjoji cómo recolectar la fruta. Al principio, Honjoji pensaba que iba a confesar la verdad, pero terminó recogiendo melones. El calor le resultaba agobiante, pero el paisaje le parecía hermoso, sobre todo al descubrir que estaban en una antigua caldera. Le sorprendía cómo todo convivía en armonía. Sin embargo, recordó que no debía distraerse y volvió a concentrarse en ayudar. De regreso, la abuelita le ofreció una rebanada de melón y Honjoji quedó impresionada por su delicioso sabor. La abuelita, orgullosa de su huerto, le explicó que hacía años el lugar no era solo un prado, sino que tenía todo tipo de cultivos. En esos tiempos, muchos pobladores casi no volvían a casa, pero reconocía que las cosas ya no eran como antes. Además, notó que Honjoji intentaba disimular, pues estaba convencida de que habría una boda. Nada le engañaba, decía porque sabía más por vieja que por diabla. Honjoji insistió en que no se casarían, pero la abuela sabía que los hombres de su pueblo eran malos para hablar y algo aburridos. Aunque amaban la tierra, eran tercos y su hijo era un ejemplo claro de ellos. Su nieto, decía, siempre le hacía enojar y esperaba que no causara muchos problemas a Honjoji por no saber expresarse. A lo que la chica respondió que ni ella misma sabía hacerlo. La abuela le pidió a Honjoji que cuidara muy bien a su nieto. A pesar de no poder hablar ciertas cosas, al verlos juntos notaba que Ohara era feliz, pues lo veía en sus ojos. Completamente embelesado por Honjoji, le pidió que lo cuidara bien, pero antes de que la chica pudiera decir algo, de repente se desmayó. La abuela rápidamente llamó a Ohara para que la ayudara. El chico corrió hacia ella, y al verla mencionaron que había sufrido un golpe de calor. La abuelita le pidió a Ohara que la llevara adentro mientras ella buscaba al doctor. Ohara la cargó en brazos, aunque le resultaba algo pesada. Justo antes de entrar a casa, el padre de Ohara llegó sorprendiendo a su hijo. Cuando el padre de Ohara lo vio cargando a Honjoji, lo ayudó de inmediato, aunque también quiso saber qué hacían ahí y por qué no le habían avisado. Ohara planeaba explicarle después, pero su padre no entendía qué hacía con la chica de la cafetería. Mientras tanto, Honjoji, medio inconsciente, apenas percibía que alguien la estaba cargando y no quería que notaran que estaba sudando.
Para colmo, el padre de Ohara asumió que Honjoji sería con quien él se casaría, aunque Ohara aprovechó el momento para aclararle que no planeaba casarse y se disculpó por haberlo ocultado. Sin embargo, un simple perdón no bastaría para su padre, quien aprovechó para recordarle algunos temas del pasado y sus errores. Al cabo de un rato llegó el doctor y tras examinar a Honjoji, avisó que no era un golpe de calor, sino simplemente cansancio extremo, lo cual alivió a todos. Después, Ohara habló con su padre sobre disculparse con todos, pero le aconsejó que ya era hora de consolidar una pareja. Para no decepcionarlo, esto molestó a Ohara ya que sentía que lo trataba como si no viviera de manera apropiada. Por su parte, la abuelita de Ohara se disculpó con ambos jóvenes, ya que ella fue quien puso a trabajar a Honjoji hasta dejarla agotada. Aunque ellos la tranquilizaron asegurándole que ella estaba muy bien, esa misma noche Ohara reunió a su familia para hablar de la boda y se disculpó por haberlos involucrado. Sus hermanas ya tenían hasta el regalo listo y estaban curiosas por saber más sobre la chica que lo acompañaba. La madre de Ohara pensaba en visitarla para ver si estaba mejor, pero Ohara no creyó que fuera una muy buena idea. Esa noche él terminó jugando con sus sobrinos y antes de irse su madre le comentó que aunque su padre estaría molesto un tiempo, eso pasaría. Sobre todo le pidió que olvidara ese asunto por ahora, pues se daba cuenta de que la chica que había llevado era importante para él y le pidió que la cuidara, algo que Ohara estaba dispuesto a hacer. Cuando Ohara se retiraba, su padre lo observaba desde su habitación. Al llegar a casa de su abuela, ella le informó que Honjoji seguía dormida y que le había preparado un futón arriba, así que Ohara planeaba regresar a Tokio una vez que ella se recuperara. Aunque no podía evitar sentirse pensativo al recordar la calidez de Honjoji, sin embargo, apartó esos pensamientos al notar que su futón estaba en el mismo cuarto que el de ella. Pensaba en moverlo a otra habitación para irse a dormir, ya que no podía quedarse ahí. Justo en ese momento, Honjoji despertó sin recordar muy bien qué había pasado. Mientras Ohara intentaba explicarle cómo había llegado allí, ella estaba más preocupada por saber si había dormido todo el día, a lo que él asintió, recordándole que se había desmayado. Al sentirse mejor, ella le preguntó cómo le había ido con su familia, y Ohara le explicó que ya estaba todo resuelto, que se había disculpado, aunque ella también quería hacerlo. Como él no creía que fuera necesario, Honjoji sintió que lo único que había hecho era dormirse durante todo el día, por lo que insistió en disculparse al día siguiente. En ese momento escucharon el croar de las ranas afuera, lo cual despertó su curiosidad. Al salir ella se sorprendió con el bonito paisaje, pero justo entonces una rana saltó sobre su cabeza, asustándola y haciendo tropezar. Ohara alcanzó a sujetarla antes de que se cayera, y ambos quedaron avergonzados. Además, Ohara atrapó a la rana en el aire, lo cual asombró a Honjoji. Al observar a la ranita, ella recordó cómo se sintió al ser cargada y la calidez de ese momento, así que le preguntó a Ohara si él fue quien la había llevado en brazos cuando se desmayó. Él admitió que sí, mencionando que su padre también ayudó. Honjoji explicó que su mente estaba tan ocupada pensando en los bailones que se le olvidó todo el estrés. Quizás por eso fue que se desmayó. Desde que conoció a Ohara ha tenido la oportunidad de conocer lugares fascinantes y fantásticos y ha viajado bastante, pero nada se compara con aquel sitio en donde está ahora. Aunque Honjoji sabía que no era apropiado pensar así, Ohara le recordó la piedra que le regaló y que ella la había puesto frente al televisor. Nunca había recibido algo parecido y le hacía feliz, ya que siempre que la veía pensaba en él. Esa noche la luna llena estaba en su máximo esplendor y la experiencia fue tan maravillosa que Honjoji le comparó con un viaje que solo se podía hacer entre dos, o quizás algo como un matrimonio. Ohara estaba a punto de decirle algo importante, pero el croar de las ranas los interrumpió, así que ambos decidieron regresar a descansar. Al día siguiente, Honjoji estaba muy pensativa, tanto que no pudo dormir. Aunque no dejaba de pensar en lo que Ohara iba a decirle, sentía una gran necesidad de saberlo, aunque se trataba de calmar, pensando en que quizás no era tan importante. Justo entonces su abuelita le avisó que el desayuno ya estaba listo. Antes de bajar, Honjoji fue a lavarse la cara, pero se encontró con Ohara, quien llegó para disculparse por lo ocurrido el día anterior. Honjoji notó algo distinto en él, especialmente en su cabello. La avergonzada intentó evitar mirarlo directamente, diciendo que todo estaba bien, y le pidió un momento a solas porque aún no estaba preparada. Antes de salir, la abuelita volvió a disculparse con Honjoji y le prometió regalarle un carro lleno de melones cuando regresaran. Irían a la casa de los padres de Ohara, ya que Honjoji quería disculparse con ellos. Sin embargo, la chica estaba distraída, enfocada en el sedoso y esponjoso cabello de Ohara. Interrumpió sus pensamientos cuando se dio cuenta que decía cosas incoherentes, hasta que Ohara la detuvo recordándole que la casa estaba en dirección contraria. Cuando llegaron, la familia de Ohara se mostró sorprendida de que Honjoji fuera únicamente a disculparse, especialmente porque habían oído sobre su traslado a Alaska. Su madre le sugirió a Ohara llevar a Honjoji a visitar a Aso, ya que su vuelo salía esa misma noche. Aunque Honjoji deseaba disculparse con el padre de Ohara, él estaba ocupado en el trabajo. Como las hermanas de Ohara no tenían un plan
plan claro, Honjoji emocionada propuso ir al Museo del Volcán. Sin embargo, al instante se sonrojó por cómo lo dijo. En el camino, Honjoji se disculpó con Ohara por su propuesta tan espontánea, pero él se alegraba de que hubiera algo que le interesara. Mientras tanto, Honjoji seguía cautivada por el cabello de Ohara. Para su buena suerte, el pueblo estaba despejado de niebla y el paisaje le recordó al programa de televisión donde recorrían pueblos, acompañado de una melodía relajante, tanto así que comenzó a imaginar que estaba con el presentador, comentando sobre el volcán Aso y llevaba años sin actividad, aunque de vez en cuando cerraban el acceso. Se dejó llevar tanto por sus pensamientos que apenas escuchaba a Ohara. Al llegar al museo de Aso, Honjoji estaba muy feliz de estar ahí, explorando la flora, fauna y cultura del lugar. Mientras observaban desde un mirador, la chica explicó a Ohara sobre las calderas interior y exterior, conocidas como un volcán doble. Con tanto entusiasmo, no se dio cuenta de que estaba enseñándole a Ohara. El ruido de unos niños jugando en el museo interrumpió su explicación. Ella no lograba calmarlos y en medio del alboroto empujaron a Honjoji. En ese momento, Ohara empezó a hablar con los niños y elogió a algunos por su buen comportamiento, sabiendo que si algunos se calmaban, los otros también lo harían. Aprovechando la ocasión, Honjoji les contó la historia de cómo se formó el monte Aso de una patada, señalando un punto en la cantera. Ohara añadió un pequeño chiste, provocando risas entre los niños que se calmaron al instante. Luego, ambos continuaron enseñando a los niños sobre el lugar. Al despedirse, los pequeños se despidieron de ellos con alegría. En el camino de regreso, Ohara preguntó a Honjoji si estaba cansada y comentó que su hermana los llevaría al aeropuerto. También se disculpó por el día caótico, pero Honjoji, algo penada, no lo veía de esa manera. Más bien, deseaba tocar su cabello tan agradable. Agradecía de haber conocido lugares maravillosos gracias a él, en una experiencia única que solo los dos pueden compartir. Al llegar, Ohara fue a buscar a su hermana, pero notó la presencia de Naomi Yama, una conocida suya, a quien su familiar esperaba para comprarle unos platos de vidrio. Ohara preguntó si ella los fabricaba y Nao le contó que llevaba 3 años haciéndolo. En ese momento, Ohara presentó a Ono como una amiga de la infancia, a Honjoji como su compañera de trabajo. Ambas se sentían nerviosas y Ohara bromeó un poco con Nao, lo que provocó que ella lo molestara agarrándole el cabello, a lo cual Ohara respondió con la misma travesura. Honjoji, un poco celosa, fingió que no le importaba. Entonces, Nao le pidió a Honjoji que fueran amigas, ya que planeaba abrir una tienda en Tokio, específicamente en Katsushika, y esperaba que se llevaran bastante bien, dejando a todos sin palabras. En un nuevo día, Ohara estaba disculpándose con Kama por haberla dejado sola. Además, le comentó que sintió a Honjoji algo distante en el viaje de regreso. Aunque pensaba que ese viaje los había acercado un poco más, sintió que quizás la familia de Honjoji le había dicho algo, y por eso su actitud distante. Sin embargo, lo que más recordaba era aquello que iba a decirle a Honjoji esa noche, pero se alegraba de no haberlo hecho, pues temía que eso le hubiera hecho odiarlo aún más. Por otro lado, Honjoji estaba viendo su programa favorito de viajes cuando recordó que Ohara había intentado decirle algo importante sobre su cabello esponjado. Sin embargo, al verlo relacionarse con Nao, pensó que ya no era el tipo de personas que protagonizaba dramas románticos, y asumió que si sentía algo por Ohara probablemente solo era una fantasía. Por eso decidió que debía dejar de pensar en él y olvidarlo. Al día siguiente en el trabajo, estaban a punto de comenzar con los viajes nacionales. Furukawa esperaba que todos dieran lo mejor de sí. Shinji intentaba alejar todas las malas vibras para evitar cancelaciones, así que todos se pusieron a rezar. Ohara intentó hablar con Honjoji, pero ella seguía mostrándose distante. Durante la hora del almuerzo, Shinji presumía su comida, la cual había sido preparada por su querida esposa, y se sentía afortunada de tenerla como compañera de vida. Esa misma noche, Gonda se acercó a platicar con Ohara, pues también deseaba tener una esposa como Shinji. Citó a Ohara para pedirle consejos sobre cómo hacer que Komiya se fijara en él, ya que ella nunca lo miraba a los ojos, ya que las mujeres solo miraban a quienes les agradaban, aunque Ohara no lo veía de la misma manera. Reflexionó un poco sobre lo que escuchó. En casa, Ohara le comentó a Kama que Honjoji no lo había mirado a la cara durante todo el día. Sentía que realmente había hecho algo para enojarla. A la mañana siguiente en la oficina todos estaban en crisis. Ningún documento ni un boleto para los viajes estaba listo. La persona encargada, Shinji, había desaparecido. Nadie podía localizarlo. Y él era el responsable de todos los tours grupales. Ohara se sorprendió de que alguien tan responsable como Shinji estuviera desaparecido. Y al notar que Honjoji también tenía el mismo problema, intentó iniciar una conversación, pero ella fue fría nuevamente. Ohara empezó a entender cómo se sentía Gonda. Pensó que quizás le desagradaba a Honjoji, ya que no comprendía su actitud. Justo en ese momento llegó a la oficina Hideo Shinji, quien estaba buscando a su padre. Komiya le informó que no estaba y le preguntó si había ocurrido algo. Fue entonces cuando Hideo mencionó que sus padres habían discutido el día anterior, que su madre le había pedido el divorcio. Circularon varios rumores en la oficina, pero George intentó calmarlos para no preocupar más al niño.
le pidió a Ohara que lo ayudara a buscar en la ciudad, ya que era el más amable y educado. Mientras él se encargaba de los boletos perdidos, todos volvieron a sus tareas. George estaba seguro de que todo saldría bien para tranquilizar a Hideo. Mientras caminaban, Ohara no podía creer que Shinji estuviera atravesando un divorcio. Siempre lo había visto muy feliz, sentía una gran responsabilidad hacia Hideo, quien le propuso una idea, ya que tenía pistas sobre dónde podría estar su padre. Hideo había reunido una carpeta con tarjetas de visita y como ninguno de sus familiares había visto a su padre, propuso revisar cada lugar. Ohara estaba impresionado por lo inteligente y decidido que era Hideo, pero sobre todo por su desesperación por encontrar a su padre. Al hablar de su madre, Hideo mencionó que se había encerrado en su cuarto. Recorrieron los lugares de la carpeta, pero al no tener éxito, Hideo comenzó a preocuparse aún más, hasta que dudó si encontrarían a su padre. Y Ohara decidió que era momento de hacer una pausa. Lo llevó a comer una hamburguesa, pero notó lo desanimado que estaba el niño y no sabía bien qué decirle. Hideo temía que su padre no volviera a casa, aunque un día antes todo parecía estar bien. Deseaba que las cosas regresaran a como eran antes. Ohara simplemente lo consoló sin entender del todo qué significaba un matrimonio o un divorcio, y recordó las palabras de su propio padre sobre sentar cabeza. Esa tarde, aún sin encontrar a Shinji, George le recomendó un bar cercano al santuario Hashiman, un lugar algo lúgubre para aquellos que no tienen a dónde ir o están deprimidos. Ohara se dirigió allí sin mucha seguridad de hallarlo, hasta que vio un bar llamado El Fondo del Mar. Al instante llegaron algunos de sus compañeros de trabajo, quienes estaban allí porque George les había informado de todo. Ohara pidió a Komiya que se quedara con Hideo, pues pensaba que lo mejor era que el niño no entrara a ese lugar. Mientras tres de ellos entraban al lugar, de inmediato notaron a un hombre visiblemente desanimado. Al preguntarle, Ohara confirmó que se trataba de Shinji. Aunque su aspecto distaba mucho de que solía tener, Shinji sostenía un papel de divorcio y desesperado intentaba arreglar o más bien borrar lo que decía. Sintió que un simple documento podía arrebatarle todo y no estaba dispuesta a dejar toda su vida a que se arruinara por eso. Quería regresar a su antigua vida, a la normalidad. De repente, Shinji salió corriendo, y aunque Hideo lo vio y le gritó, su padre no se detuvo. Llegaron más compañeros de trabajo y todos comenzaron a buscarlo, cada uno por su lado. Tras Hideo corría con todas sus fuerzas para encontrarlo, fue entonces cuando Ohara lo localizó, pero Shinji se comportaba de forma extraña, imitando el comportamiento de un gorila, lo cual desconcertó a todos sin saber cómo detenerlo. Mientras Hideo corría, Honjoji logró alcanzarlo y al verlo llorar, recordó algo de su pasado. Movida por el sentimiento, quiso consolarlo con un abrazo, convencida de que su padre estaría bien. Finalmente, George logró detener a Shinji con un simple golpe, pues solo estaba actuando como un gorila, sin más. Sin embargo, Shinji se negaba a regresar a casa, ya que lo embargaba un dolor tan intenso que deseaba dejar de sentir. Dijo que de haber sabido lo que estaba por venir, jamás se habría casado. Así lo llevaron de vuelta donde Hideo lo abrazó y rompió en llanto al verlo. Entonces Shinji explicó lo que había ocurrido, compró un regalo para su esposa por su aniversario, pero de repente ella le pidió el divorcio. Creía que eran la pareja ideal, sin discusiones, pero ahora no entendía nada. Al día siguiente, aunque Kurokawa pedía a todos trabajar con el máximo esfuerzo, el ambiente estaba apagado. Muchos estaban decaídos por lo sucedido el día anterior, pactados por las duras realidades de un divorcio. Algunos en la oficina hacían conjeturas, pues siempre vieron a Shinji y a su esposa como la familia ideal. George opinó que tal vez la esposa también soportaba cosas que nadie percibía, ya que algunas personas como Shinji solo ven por su propia felicidad y no entienden los esfuerzos que requieren el matrimonio. Para una persona puede ser un camino de alegría, pero para la otra puede ser un recorrido de sacrificios. En ese momento, algunas compañeras de trabajo comenzaron a comentar que los hombres suelen ser un poco empáticos y ambiciosos, a veces ignorando las necesidades de su pareja. Un amigo de Gonda mencionó que escuchar esas opiniones lo hacía reconsiderar el matrimonio, pero Gonda seguía firme en su deseo de tener una esposa de quien sentirse orgulloso. Le advirtieron a Ohara que tuviera cuidado con lo que hacía. A solas, Ohara no sabía qué pensar. Ver a alguien tan amable como Shinji en su peor momento lo hizo cuestionarse qué significaba realmente el matrimonio, tener una vida normal. En ese momento viajó Yoji cargando algo pesado y decidió ayudarla. Aunque ambos permanecieron en silencio, notando cierta distancia entre ellos, Yoji mencionó que estaba llevando una decoración de una canoa, y mientras la transportaban, comentó que esperaba que Shinji no se divorciara, ya que Hideo deseaba ver a sus padres felices. Ohara, confundido, no supo si debía responder o quedarse callado, temeroso de decir algo inapropiado. De esta interacción, Ohara comprendió que estaban de nuevo en el punto de partida.
Esa tarde, Honjoji tampoco sabía bien cómo dirigirse a él. Recordó los momentos difíciles que pasó con su madre cuando ambas comenzaron a vivir solas. Decidió que debía dejar esos pensamientos de lado. Fue entonces cuando escuchó a Nao y le pidió ayuda y la reconoció. Era la misma Nao de Aso. Después de que Honjoji se encontrara con Nao, esta última intentó explicarle su situación. Acababa de mudarse y no lograba encontrar su casa. Honjoji, al ver la dirección, dio cuenta de que el edificio que buscaba Nao estaba justo al lado del suyo. Nao estaba maravillada con lo increíble que era su departamento, y en agradecimiento le dio a Honjoji una tarjeta de su tienda, por si algún día quería pasar a conocer el lugar. Al día siguiente, cuando Ohara estaba por salir de la oficina, Honjoji dudó sin mencionarle que Nao estaba en la ciudad, aunque asumió que Nao ya le había mandado un mensaje, así que decidió quedarse en silencio. Esa tarde, Honjoji miró la tarjeta de Nao que le había dado, y se preguntaba qué clase de persona sería. Decidió visitar el taller y tras encontrarlo, se asomó adentro. Allí vio una gran cantidad de artesanías de vidrio. Justo en ese momento, Nao estaba en medio del proceso de fabricación de vajillas. Aunque su maestra la regañaba, Nao se mostraba siempre determinada, cuidando cada detalle para lograr que el producto final fuera impecable. Aunque su maestra sabía que aún le quedaba mucho por aprender, Honjoji quedó impresionada por la dedicación de Nao. En eso, Nao notó su presencia y se acercó a saludarla, invitándola a salir esa noche. Aunque Honjoji estaba un poco preocupada, Nao insistió en que bebieran juntas, pues llevaba tiempo queriendo platicar con ella. Además, era su primera vez en la gran ciudad y sentía un poco de agobio. Honjoji aceptó, lo cual emocionó a Nao, quien decidió llevar consigo algo que había traído de Aso. Esa noche, Nao estaba muy animada y no tardó en notar lo ordenado que estaba el departamento de Honjoji. Aunque Honjoji se sentía un poco extraña, ya que era la primera vez que alguien visitaba su casa, Nao le recordó que deseaba ser su amiga y que sentía que el destino las había reunido en la gran ciudad, por lo que quería celebrar la ocasión. Honjoji intentó no agobiarse con la cantidad de cosas que Nao había traído, pero Nao le comentó que los vasos que usaban los había hecho ella misma, incrustando piedras que había recogido en Aso. Cuando era niña, Nao solía jugar en las montañas y ríos y al no temerle a nada, le gustaba seguir el río corriente arriba hasta encontrar una pequeña playa fluvial que adoptó como su escondite y visitaba con frecuencia. Para Honjoji, esta imagen era como un paisaje sacado de Totoro. Nao contó que ese lugar podía escuchar todo tipo de sonidos, el murmullo del agua, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, y por eso decidió usar esas piedras especiales en sus trabajos. Honjoji lo encontraba maravilloso, aunque Nao aún tenía mucho que aprender y su maestra la regañaba seguido. Ella no dudaba en su camino y no pensaba rendirse. Para eso, después de todo, había llegado a Tokio. En ese momento, Honjoji notó lo alegre que era Nao y recordó lo linda que le había parecido cuando la vio en Aso. Entonces, Nao le preguntó qué era lo que más le molestaba, y Honjoji empezó a contar lo que le molestaba y era ver las esquinas de sus mapas dobladas, la escasez de mapas en su librería favorita, que su programa de viajes favorito terminó por un escándalo del presentador y que un perro siempre la persigue cuando sale a trabajar. Comentaba todo esto mientras bebía. En cierto punto, Honjoji ya tenía la cara enrojecida y Nao mencionó su boda falsa con Ohara, la cual había escuchado de su familia e intrigaba saber si había algo más entre ellos. Honjoji también tenía sus dudas, pues quería que Ohara le aclarara sus sentimientos. En el fondo, ella sabía que Ohara siempre decía las cosas muy ambiguas, y al tener cerca a alguien tan linda como Nao, le costaba entender las emociones de la gente. Como nunca se había acercado a nadie de esa manera, si Ohara no quería nada con ella, prefería que se lo dijera directamente. Justo entonces, Honjoji intentó preguntar a Nao qué tipo de relación tenía con Ohara, pero a mitad de la frase se quedó callada, dudando si era correcto hacerlo, ya que su propio matrimonio con él era completamente falso, y ni siquiera estaban saliendo. Pensó que quizás no era la persona indicada para cuestionarle a Nao su relación con Ohara. Honjoji entonces quiso saber si Ohara era muy callado, a lo que Nao negó rotundamente, recordando una vez que la llevó a su lugar secreto, donde jugaron todo el día hasta que se hizo de noche. En esa ocasión, cuando Nao estaba a punto de llorar por perder el camino, Ohara atrapó una luciérnaga para animarla, lo que le dio valor para encontrar el regreso. Además, Ohara siempre la defendió con sus padres, algo que Nao valoraba profundamente. Honjoji nunca había visto ese lado de él, así que Nao sugirió llamar a Ohara para aclarar las cosas de una vez por todas y aclarar cada una de las dudas que tenía Honjoji. Además, le mencionó que estaba en Tokio, que lo más importante era que Honjoji quería hablar con él y que debía ir a su departamento de inmediato. Pero al colgar, Nao de repente tropezó y cayó profundamente dormida, algo que preocupó a Honjoji porque Ohara estaba a punto de llegar. Cuando él llegó a su casa, Honjoji tenía una expresión algo aterradora, aunque él pensó que era el efecto de haber bebido demasiado. Aún así, Ohara no pudo despertar a Nao, por lo que Honjoji aprovechó para hablar con él. Honjoji quería saber qué era eso que Ohara intentaba decirle en Aso, y aunque él no recordaba del todo, ella fue insistente hasta que Ohara recordó que solo quería decirle que le alegraba salir con
con ella. Ante esto, Honjoji se sintió un poco tonta, pues pensó que era algo más significativo. Entonces, Ohara le preguntó si últimamente estaba enojada con él. Ella negó estar molesta y Ohara comentó que desde niño le costaba entablar una conversación. Siempre había pensado que al crecer se convertiría en un adulto que sabría muchas cosas, pero cuanto más crecía, menos entendía el mundo. Honjoji lo entendía, pues tampoco comprendía los sentimientos de las personas. Lo mismo le pasó con sus padres, algo que al principio veía con luz y terminó lleno de sombras. Por eso no quería que Hideo pasara por lo mismo. Aunque era consciente de que no podía evitarlo, decidió apagar sus emociones para no sentirse defraudada, pero ahora le resultaba imposible hacerlo, y culpaba a Ohara, ya que él siempre decía cosas ambiguas que dejaban sus emociones sin resolver. Ohara se quedó pensativo. Después de un rato, mencionó que le gustaba salir con ella. Honjoji se quedó sin palabras, sin saber cómo habían llegado a esta situación, ya que solo quería desahogarse, pero ahora resultaba complicado. Ohara, por su parte, estaba en serios aprietos, y de por sí ya tenían poca comunicación, ahora sería aún más difícil. A pesar de trabajar juntos, ambos estaban tentados a fingir que no habían escuchado nada, aunque sabían que no era una solución. Tenían que enfrentar la realidad, especialmente porque Ohara notó lo furiosa que parecía Honjoji. En realidad, ella estaba avergonzada por la repentina propuesta de Ohara, ya que no tenía experiencia en el amor. Desde pequeña siempre estaba concentrada en sus mapas y no prestaba atención a otras cosas. Apenas había tenido conversaciones o interacciones significativas con otras personas. Aunque esto nunca le molestó, alguna vez imaginó lo que sería tener un amor, pero cada vez que lo pensaba, sentía una gran presión. Honjoji se sentía aburrida y temía que Ohara se decepcionara de ella. Mientras tanto, él esperaba que ella dijera algo, ya que llevaba 10 minutos en silencio. La tensión entre ambos era completamente palpable, pero Honjoji no quería dejar pasar esta oportunidad. Era la primera persona que le hablaba de frente sobre sus sentimientos, y sentía que debía decir algo, pero no encontraba las palabras. Por su lado, Ohara esperaba al menos un no, como respuesta claramente, pero al ver que ella no reaccionaba, simplemente se levantó, cargó a Nao y se fue. Poco después, Honjoji cayó profundamente dormida mientras Ohara se sentía decepcionado de sí mismo. Estamos en un nuevo día y como era de esperarse, nuestra querida Honjoji apenas despertaba del sonido de su alarma. Para colmo, los recuerdos de lo sucedido el día anterior inundaban su mente, pero no era momento de preocuparse, tenía que ir a trabajar. Sin embargo, mientras se preparaba, notó un dolor en el cuerpo que persistió durante todo el trayecto al trabajo. Supuso que se debía a la tensión acumulada del día anterior, especialmente por aquella declaración que la había dejado llena de vergüenza. Aún así se preguntaba si Ohara estaría pensando lo mismo. Por suerte ese día Ohara tenía libre, pero además Shinji había decidido cambiar su estilo tiñéndose el cabello de rubio. Honjoji deseaba hablar con Ohara, pero no reunió el valor para llamarlo. Por otro lado, Ohara permanecía en cama, decaído, dándole vueltas al asunto. Sentía que todo esto era por su falta de experiencia con las mujeres. Pensaba que debido a la timidez de Honjoji debió quedarse más tiempo, ya que 30 minutos no fueron suficientes para romper el silencio. En ese momento, tocaron a su puerta. Imaginó que era Honjoji, pero sabía que era poco probable. Al abrir, se encontró con Gonda, lo cual fue bastante decepcionante. Gonda había ido a pedirle un favor. Ohara, sin mucha convicción, le sugirió rendirse con Kojima, argumentando que el amor en el trabajo era muy complicado. Sin embargo, en el fondo sabía que no entendía nada del amor y que él era el que necesitaba la ayuda. Para sorpresa de Ohara, Gonda no había ido por comida. En lugar de eso, le mostró una aplicación de citas jactándose de ser un experto en entender a las mujeres. Esto resonó en Ohara. A pesar de su autoproclamada experiencia, Gonda le pidió que lo acompañara, ya que aún no se sentía seguro de tener una cita solo. Esa tarde, Gonda le explicó más sobre la aplicación. Le contó que pagando un poquito más, se podía crear un perfil destacado. Mencionó que varios compañeros de trabajo habían conocido a sus esposas gracias a esa app. Gonda creía que la época de salir de fiesta había quedado atrás. Ohara, por su parte, quería saber si Gonda aún sentía algo por Komiya, a lo que él respondió que sí, pero la veía como un amor imposible. Sabía que su única ventaja era su juventud, pues no se consideraba atractivo ni tenía un buen salario. Por eso, quería encontrar una pareja mientras aún era joven. Ohara quiso saber por qué Gonda necesitaba de su ayuda. Gonda le confesó que siempre había intentado hacer match con chicas atractivas, pero era ignorado. Además, cuando salió con alguien más accesible, las cosas no salieron muy bien. Esta vez la situación sería diferente. Gonda había conocido a una chica en la app que compartía su afición por un grupo de idols. Le pondría una bata del grupo para la cita. Aunque la chica era mayor que él, Gonda sabía que los fanáticos podían ser algo intensos, por lo que le pidió a Ohara que lo ayudara si surgía algún problema. Mientras esperaban en el lugar acordado, Ohara reflexionaba sobre las palabras de Gonda. Se dio cuenta de que no era tan diferente de él.
Aunque no se veía casándose con alguien, esta idea lo hizo sentirse solo. En ese momento, una chica llamó a Gonda. Empezaron a hacer una coreografía para animar a Miki, una idol, y conocimos a Kaori, otra fan del grupo. Gonda se sorprendió porque Kaori no se parecía nada en su foto de perfil. Ella explicó que no subía fotos porque no confiaba en esas aplicaciones. Aún así, la conversación fluyó mientras hablaban sobre su grupo favorito. Al ver esto, Ohara decidió irse y no hacer mal trío. Gonda y Kaori pasaron el día juntos, disfrutando de su tiempo. Cuando llegó la noche, Kaori tuvo que irse, pero le pidió a Gonda su número para seguir hablando. Acordaron charlar después de las 10 de la noche porque en esos momentos ella estaba libre. Ella incluso le devolvió parte del dinero del karaoke, agradeciéndole lo bien que se le había pasado. Esa noche hablaron durante horas. 3 días después, Ohara seguía pensando en Honjoji, quien tenía libre, mientras Gonda estaba más feliz que nunca, pues seguía en contacto con Kaori. Ohara se preguntaba si alguien realmente podría cambiar su vida de un día para otro. Justo entonces, Gonda tomó una decisión inesperada. Quería casarse con Kaori. Gonda quería saber la opinión de Ohara, quien pensaba que se estaba apresurando, especialmente porque aún no conocía bien a Kaori. Sin embargo, Gonda insistía en que sí la conocía. Ohara, aunque no se consideraba la persona más indicada para poder juzgarlo, seguía preocupado. Gonda no sabía cómo confesarse, por lo que Ohara le preguntó cuáles eran sus verdaderas intenciones al querer casarse tan rápido. Gonda, visiblemente reflexivo, le contó que no había conocido a muchas personas con una mentalidad como la suya. Recordaba su infancia complicada, su padre era un hombre problemático y endeudado. Aunque tenía un hermano con quien se llevaba muy bien, no guardaba buenos recuerdos de aquellos años. Durante la secundaria fue algo lento, pero logró conseguir un buen trabajo, y su hermano se convirtió en un destacado funcionario público. Gonda sentía que de ahí venía su deseo de casarse, anhelaba una vida tranquila, con alguien que lo amara y formar una linda familia. Kaori parecía ser esa persona indicada. Sus ideas románticas sorprendieron a Ohara, quien decidió apoyarlo. Esa noche llamó a Kaori para verse. Aunque ella inicialmente no podía, lograron encontrarse. Gonda, sin rodeos, le propuso salir con la intención de casarse. La propuesta dejó a Kaori preocupada, pero al notar que hablaba en serio, lo llevó a un lugar especial. Durante el trayecto, Kaori lucía decaída. Finalmente, llegaron a una guardería certificada, donde ella recogió a su hijo. Le confesó a Gonda lo difícil que era trabajar y cuidar de un niño, y quería saber qué pensaba ahora que sabía que era una madre soltera. Gonda se quedó en silencio. Kaori lo tranquilizó diciendo que hablarían después. Confuso, Gonda fue a platicar con Ohara, confesándole que no le importaba que Kaori fuera madre soltera, pero no sabía cómo manejar la situación. Decidido, quiso hablar de nuevo con ella. Antes de eso, pasó por el banco y revisó sus informes financieros, convencido de que podía mantener a un niño. Kojima notó que Gonda estaba triste, aunque él lo negó rotundamente. Esa misma tarde, Gonda le envió un mensaje a Kaori para encontrarse en el restaurante donde se habían tomado fotos. Estaba impaciente, recordando lo mucho que Kaori quería a su hijo. Sin embargo, una chica desconocida se acercó, Ichika, una amiga de Kaori, quien también llevaba a su hijo a la misma guardería. Ichika le informó que Kaori no podría asistir y le entregó un mensaje de su parte, agradeciéndole por todo. Gonda, desconcertado, quiso saber si Kaori ya no estaba interesada en él, pero Ichika no tenía respuestas. Le comentó que Kaori había dado un gran paso por presentarle a su hijo, ya que no lo usaba para alejar a los pretendientes. Al ver los papeles que Gonda llevaba consigo, Ichika solo se disculpó sintiéndose que no debía decir nada más. Esa noche, Gonda habló con Ohara y le confesó que dejaría de pensar en el matrimonio, reconociendo que no estaba preparado. Ohara entendió, sabiendo que nadie realmente lo está. Entre lágrimas, Gonda admitió que Kaori tenía esperanzas en él y sentía haberla decepcionado. Se arrepentía por lastimarla. Ohara, en silencio, pensaba que Gonda era un chico increíble y se preguntó si había pensado tanto en Honjoji como para llegar a ese punto. Por otro lado, Kaori, después de acostar a su hijo, estuvo a punto de borrar su foto con Gonda, pero al final decidió conservarla. Mientras tanto, Gonda pasó la noche solo. Con esto llegamos al final de este capítulo. Me dejó pensando mucho en las relaciones. No sé ustedes, pero yo apoyo a Gonda y espero que se quede con Kaori. Espero que les haya gustado el resumen. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir con sus amigos. Déjenos sus comentarios y que sean más de 3 palabras para que el algoritmo nos reconozca un poquito más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nosotros somos Mac Trio.